Paz a vosotros, bienvenidos a TV Churubusco. Es un placer recibirte en este espacio creado especialmente para ti, dedicado al crecimiento espiritual y al estudio de la palabra de Dios. Hemos preparado este tema bíblico especialmente para ti, con la esperanza de que sea fuente de bendición en tu vida. En un momento más comenzamos. Paz a vosotros. Gracias a nuestro hermano. Paz a vosotros, hermanos. Vamos a iniciar esta plática de la palabra de nuestro Dios en esta tarde y voy a invitarles para que podamos abrir nuestras Biblias y leer en Eclesiastés, el libro que escribió uno de los hombres más sabios de Israel, que es precisamente Salomón. Así que vamos a abrir la Biblia y vamos a leer juntos en Eclesiastés y vamos a abrir la Escritura y vamos a leer en sus primeros versículos lo que narra este libro de Eclesiastés o el Predicador, y vamos a tomar los primeros versículos de este libro de Eclesiastés. Así que vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, y leer juntos capítulo número 1, del versículo número 1 hasta el versículo número 9. Lo que está escrito en este libro, del versículo 1 al 9, también del capítulo número 1. Así que leamos, hermanos. Palabras del Predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Y sale el sol, y pónese el sol, y con deseo vuelve a su lugar donde torna a nacer. El viento tira hacia el mediodía, y rodea al norte. Va girando de continuo y a sus giros torna el viento de nuevo. Los ríos todos van a la mar y la mar no se hinche. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí tornan para correr de nuevo. Todas las cosas andan en trabajo más que el hombre pueda decir. Ni los ojos viendo se hartan de ver, ni los oídos se hinchen de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Amén. Tomen sus lugares, por favor, hermanos. Vamos a recordar acerca de uno de los personajes más importantes del Antiguo Testamento. Ese personaje es precisamente Salomón, el autor del libro que acabamos de leer, y que él nos va a hablar acerca de lo que significa esta forma en la que el ser humano vive. Cómo vivimos, cómo sentimos la vida, cómo la aprovechamos, cómo incluso podemos dar esta opinión, como decía Salomón, ¿qué es la vida? Pues para él tenía un ciclo y los ciclos se repetían y decía lo mismo que ya fue y lo mismo que va a ser. En muchas de las cosas, obviamente no en todas, pero en la mayoría lo mismo que fue es lo mismo que va a ser. Y vamos a hablar acerca de este personaje. Comenzamos con su nombre. ¿Qué significa la palabra Salomón? Mi hermana, ¿has escuchado ese nombre, verdad? ¿Sí? ¿Qué significará la palabra Salomón? ¿No? Sabiduría puede ser. ¿Qué más? ¿Alguien, hermanos, que haya escuchado el significado de este nombre? Vamos a ponerlo aquí en pantalla para que nosotros podamos acordarnos de este significado. Viene del hebreo y el hebreo es Sholomó, que significa pacífico. Eso es lo que significa el nombre de Salomón, significa pacífico. En hebreo es Sholomó. El origen del nombre viene de una palabra que ocupamos todos los sábados. ¿Cuál es la palabra que más ocupamos? Decimos paz, ¿o no? Paz a vosotros. Y ese es el origen de la palabra paz, es precisamente Shalom. ¿No está ahí, mis hermanos? No llega ahí a la... Déjenme enviarlo nuevamente para ver si lo pueden tener mis hermanos, para que lo podamos compartir. A ver si ya la tienen ahí. Mientras que mis hermanos lo pueden ver, decía que la palabra que ocupamos todos los sábados es paz. Y la palabra en hebreo es shalom. Y la palabra shalom es el origen de lo que es este nombre Salomón. Así que entonces, si shalom significa paz, la palabra Salomón es alguien de paz, una persona pacífica. Ese es lo que significa su nombre. Él fue el tercer hijo, el tercer rey
y el último rey del Reino Unido de Israel. El pueblo de Israel estuvo durante poco tiempo formando una sola nación, la parte del norte y del sur. El primer rey que tuvieron, ¿quién fue? Saúl. Después de esto viene David y el tercero es Salomón. Salomón es hijo de una persona que hemos escuchado en la Biblia y esta persona es Berseba o Berseba, y esta mujer era la esposa en realidad de un hombre llamado Uría, que era hitita. Él tenía esta mujer, era su esposa. Ustedes conocen la historia y saben bien entonces la forma en la que Salomón nace de esta unión de David con Berseba. Y entonces él se convierte en rey de Israel, pero entonces es algo muy importante. Para nosotros, por ejemplo, David comete una falta, Dios lo castiga, pero sin embargo, el hijo que tiene con esta misma mujer, el siguiente hijo, es Salomón. Y Salomón es el que viene con la misma línea incluso de Jesús. Así que esto es David, Salomón y toda la línea de la tribu entonces de Judá que lleva hasta Jesús. Pero uno de sus elementos, uno de esos de los puntos de esas generaciones es precisamente con una mujer que había sido esposa de alguien más. Entonces, esto nos hace entender que nuestro Dios toma siempre decisiones que desde nuestro punto de vista podrían ser inadecuadas, pero para el punto de vista de Dios es diferente siempre la manera en la cual Él se expresa. Así que entonces era la mujer de Uría, después fue la esposa de David y con ella tiene a Salomón y de esa manera entonces nace este hombre que después sería rey de Israel, el tercer rey de Israel. Vamos a leer un versículo que nos va a ayudar a entender algo muy importante de esta unión, de lo que es Salomón como hijo, pero David y Berseba. Segundo libro de Samuel, vamos a leer esta parte de la Biblia que dice así. Segundo libro de Samuel, capítulo número 12. Segundo libro de Samuel, capítulo número 12. Y voy a leer este versículo que cuando lo leí, hermanos, me sorprende mucho lo que dice. Vean, versículo número 24, 12, 24 del segundo libro de Samuel. Dice así: y consoló David a Batseba, su mujer, y entrando a ella durmió con ella, y parió un hijo y llamó su nombre Salomón, al cual amó ¿quién? Vean, hermanos, cómo este versículo nos va a dar dos cuestiones muy importantes. Además de la parte histórica, nos va a decir algo. Siempre hemos escuchado que David, cuando sabe que su hijo va a morir, él está muy angustiado y ayuna, está, hermanos, en una cuestión de aflicción. Y cuando muere el niño, ¿qué hace David? Se baña, se limpia, le piden que le sirvan de comer, y dicen sus siervos, a ver, nosotros pensamos que cuando muriera el hijo, él iba a estar muchísimo peor de como lo vimos ahorita. ¿Cómo es posible que está ahí? Y la respuesta de David es: si Dios me hubiera permitido que viviera, entonces hubiera estado en todo eso, valdría la pena. Pero ya murió, ya no puedo hacer más. Lo que me toca es vivir hacia adelante. Ese es el primer punto. Pero lo que me sorprende del versículo 24 es que el consuelo de Dios no es a David. ¿Sí leyeron el versículo? ¿A quién está consolando? A ella. Siempre vemos el aspecto de él como persona, como rey de Israel, pero en ocasiones se nos olvida lo que significa ella como mujer. Ella en el rol que le toca estar, un rol muy complejo, porque sabe que fue esposa de Uría, sabe que murió en la guerra, pero también sabe que la manda a llamar el mismo rey David, y ella no se puede rehusar a ello. Y sabe que está embarazada del rey David, y sin embargo pierde al hijo. Y entonces, ¿qué hace Dios? A mí me parece este texto muy importante, porque nuestro Dios no solamente ve a una persona, ve a la gente en general, y a todos los que necesitamos nos va a dar lo que requerimos. ¿Qué dice el versículo? Dios consuela a Batseba, y a ella es la que le da la oportunidad de decir: mira, te doy un consuelo de esto que te ha ocurrido,
y a través de otro hijo. Y ese otro hijo es Salomón. Y también me llama mucho la atención que dice, llamó su nombre Salomón, al cual amó, y uno pudiera decir, amó David, porque es su hijo. Y eso es cierto, lo amaba. Pero ¿quién más amaba a Salomón? Dios. Quiere decir entonces, hermanos, que desde el punto de vista de Dios, David cometió una falta, ¿cierto? Pero el hijo que tiene con esa misma mujer es amado por Dios. Y además de todo eso, consuela a la mujer, le da el consuelo que ella necesita como persona a través de este nuevo hijo que es Salomón. Entonces esto nos da una gran enseñanza de lo que significa el concepto que Dios tiene. Es por ello que la Biblia siempre nos enseña cosas importantes. Los pensamientos del hombre son diferentes a los pensamientos de nuestro Dios. Y desde nuestro punto de vista podríamos decir algo diferente, pero desde el punto de vista de Dios, Él ve este nuevo hijo como algo de bendición, como una gran bendición, y ama a Salomón. Así que entonces, esta es la postura de nuestro Dios al respecto. Seguimos leyendo, hermanos, lo siguiente. Este hombre, Salomón, también escribe un libro llamado Proverbios y nos da la oportunidad de comentar entonces. Salomón fue un escritor, fue un poeta, escribe Proverbios, escribe Eclesiastés, fue un rey, fue un guerrero también desde el punto de vista de consolidar un imperio. Y además, hermanos, fue un hombre que hizo grandes cosas. Vamos a ver ahorita durante el tema todo lo que él logró construir durante su vida. Primeramente, ¿cuántos años gobernó? ¿Se acuerdan, mi hermana Marena? ¿Cuántos años gobierna Salomón? 40 años. Vamos a verlo. Primer libro de los Reyes, capítulo número 11, nos dice lo que ocurre con este personaje. Primer libro de los Reyes, capítulo número 11. Y dice el versículo número 42. 11, versículo número 42. Dice así la palabra del Creador. Y los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Ese es el tiempo como rey, como gobernante. Tuvo sus altos y todas sus partes bajas también. Hoy, hermanos, lo que vamos a ver es la vida y la enseñanza de una existencia como la de él, de Salomón. Y vamos a encontrar aquí que en sus 40 años de rey tiene muchas cosas que contarnos y muchas cosas que aprender de lo que significó su vida. Vamos a iniciar. ¿Cuáles son los aspectos más destacados de la vida de Salomón? Cuando llegó al trono, él, hermanos, hizo algo muy importante. Antes que cualquier otra cosa, esa es la historia que marcó su vida. Él dijo, voy a estar en frente del pueblo, tengo poca experiencia, entonces voy a pedirle a Dios que me dé la experiencia necesaria. Y entonces, antes que pedir poder, antes que pedir que sus enemigos estuvieran lejos de él, antes de cualquier otra cosa, él pide esto. Vamos a ver entonces la palabra de Dios, primer libro de los Reyes, capítulo número 3, y recordar esta parte de la historia cuando comienza este reinado que tiene este gran personaje. Primer libro de los Reyes, capítulo número 3, dice en el versículo número 1. Dice así, hermanos. Y Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, porque tomó la hija de Faraón y trájola a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba perfumes en los altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. ¿Qué les parece esto, hermanos? Salomón no tenía templo, no había, apenas estaba en su etapa de construcción. El diseño se lo había dado su padre, David, y entonces David tenía el diseño del templo, pero no lo hace él, lo hace Salomón. Está en el pleno proceso de construcción,
y entonces él no tiene dónde sacrificar. Pero su amor a Dios, ¿cómo lo ven ustedes, hermanos? ¿Qué tipo de cercanía tenía? Se nota, hermanos, que era un hombre que estaba cerca de Dios porque quería incluso dar lo mejor que tenía. Y entonces sacrificaba hacía 1000 sacrificios. Esto no lo entendemos que es en un día, ¿verdad? Sino que es la cantidad de sacrificios que Salomón lograba hacer para estar cerca de Dios. Muy bien, siguiente punto, vamos a seguir leyendo. Versículo número 5. Y aparecióse Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y díjole Dios: pide lo que quisieres que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, según que él anduvo delante de ti en verdad, en justicia, con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has guardado esta tu grande misericordia, que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy mozo pequeño, no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón dócil para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante de Adonai que Salomón pidiese esto. Y díjole Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, mas demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo que he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no haya habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, tal que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Y como Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén y presentóse delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos e hizo pacíficos. Hizo también banquete a todos sus siervos. ¿Qué les parece, hermanos, esta actitud? Un hombre joven, como muchos de ustedes, sin experiencia y con un puesto y un trabajo. Hermanos, muchos de nosotros hemos pasado alguna vez teniendo un trabajo en el cual no sabíamos cómo desempeñarnos. Y aquí David tiene de su pueblo el trabajo más importante. Le toca ser el rey. Y si es el rey, tiene que tomar decisiones. Les pregunto, hermanos, ¿creen ustedes que a un gobernante le es fácil tomar decisiones? Hermanos, es muy complicado. Y entonces David, siendo joven, sin experiencia, no siendo educado para poder ser rey y tener esta responsabilidad, lo que hace es: Dios, pues reconozco que no sé ni entrar ni salir. ¿Qué significa esa expresión? No sé ni entrar ni salir, ni lo más básico, lo más sencillo, ni siquiera eso lo sé hacer. Entonces reconozco que me falta mucho por aprender, y entonces quisiera que tú fueras el que me ayudaras. Dice la Biblia, hermanos, que de verdad eso fue una respuesta que nuestro mismo Dios alabó, consideró y comprendió que este hombre en ese momento de su vida era un hombre singular, un hombre muy especial, un hombre que le dice: mira, Salomón, qué gusto me da que no pediste lo que todo mundo hubiera pedido, riquezas, el poder, el que tus enemigos estuviesen en otro lugar y que no estén junto a ti, no te ataquen. Qué bueno que pediste esto. La sabiduría te va a ayudar y te la voy a dar de tal manera que no va a haber hombre jamás que sea tan inteligente como tú, tan sabio. Y aquí combina la inteligencia con la sabiduría. Inteligencia es conocer cosas, y la sabiduría, porque hay gente inteligente para el mal, ¿o no es así, hermanos? Entonces, la diferencia es que la persona sabia sabe ocupar la inteligencia para bien,
Y entonces lo que le regala a Dios es sabiduría, es tener la oportunidad de tomar la inteligencia y ocuparla para cosas buenas. Y entonces Salomón comienza así su reinado. ¿Qué más le da a Dios? Dice, mira, como no me lo pediste, pero vas a ser uno de los hombres con más poder adquisitivo, con más poder económico. Vas a tener el gobierno más espléndido que haya habido, no va a haber antes como tú. Y hermanos, le cumple eso. El tiempo del reino de Salomón fue el más espléndido que tuvo o ha tenido el pueblo de Israel. Trajo de lugares más lejanos oro, la madera más importante, tuvo convenios con los lugares y los reinos alrededor, sabía hacer negocios, sabía ser diplomático, fue visitado por muchas personas. Para que podamos entender la grandeza, hermanos, de este personaje, vamos a ver los siguientes versículos. Primer libro de los Reyes, capítulo número 10. Vamos a leer esto. Primer libro de los Reyes, capítulo 10, versículo número 27. Voy a invitarles para que lean lo que dice aquí. Y puso el rey en Jerusalén plata como piedras y cedros como los cabrahigos que están por los campos en abundancia. Dice la Biblia que el rey en Jerusalén, en lugar de piedras, ¿qué utilizó? Plata. ¿Se imaginan entonces cómo era el reino que tenía este hombre? Que hasta la ciudad que estaba gobernando se notaba la riqueza que había y la esplendidez que Dios le mostraba. Dice también, vamos a leer este siguiente versículo, el capítulo 10, pero el versículo número 23. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas, ¿y en qué más, hermanos? Y en sabiduría. ¿Qué tenía este rey? Riquezas y además sabiduría. Vamos a verlo aquí en la pantalla. Mis hermanos, ¿sí tienen ya la presentación o no pudo llegar? Hermanos, muy bien, aquí ya está Salomón, eso es lo que significa. Después pasamos a esto. ¿Cuál es la grandeza de Salomón? Se lo voy a leer. La gente de Judá y de Israel era tan numerosa como la arena a la orilla del mar en su tiempo. Todos estaban muy satisfechos y tenían suficiente para comer y beber. El rey Salomón gobernaba todos los reinos desde el río Éufrates en el norte hasta la tierra de los filisteos y la frontera con Egipto en el sur. Los pueblos conquistados le enviaban impuestos y le sirvieron durante toda su vida. Esa es la grandeza de Salomón. ¿Qué más? La cantidad de alimento que se requería a diario en el palacio de Salomón era, si lo vemos en nuestra versión, dice que eran coros. Y los coros es como si fueran canastas. Vean lo que dice aquí. 150 canastas de harina selecta. Un día de comida. ¿Cuánto gastaba? 150 canastas de harina selecta. ¿Qué más? 300 canastas de harina gruesa. Había también 10 bueyes de los corrales de engordar. Mataban 10 bueyes diarios, 20 reses alimentadas con pasto. ¿Saben ustedes por qué hace esto? Las reses, cuando se alimentan con pasto, son de una carne de mejor calidad. Y entonces dice, reses alimentadas con pasto, 100 ovejas o cabras, además de ciervos, gacelas, corzos y aves de corral de primera calidad. ¿Cómo comía Salomón? Casi como nosotros, ¿verdad, hermanos? Ya quisiéramos un 10%, imagínense de esto. Carne de primera calidad. No se compara a la carne de Argentina o de los lugares de Estados Unidos, hermanos. Una carne de primera calidad. Y no solamente eso, había ciervos, gacelas, había mucha más comida. Entonces esto era solamente un día, para que vean la grandeza que tenía. ¿Qué más tenía Salomón? Dice lo siguiente, el dominio de Salomón se extendía por todos los reinos al occidente del río Éufrates, desde Tipsa hasta Gaza, y había paz en todas sus fronteras. Durante la vida de Salomón, los habitantes de Judá e Israel vivieron en paz y con seguridad. Desde Dan, en el norte, hasta Beerseba en el sur,
Cada familia tenía su propia casa y ¿qué más? Y hasta tenían su propio jardín. Imagínense, hermanos, privilegio, ¿verdad? ¿Qué más? Salomón tenía 4,000 establos para los caballos que tiraban sus carros de guerra y 12,000 caballos. ¿Se imaginan, hermanos, entonces el poderío de este hombre? Solamente los establos para poner a sus caballos eran 4,000 solamente, y los caballos 12,000. Así que esa era la grandeza de Salomón. ¿Qué más? Los gobernadores regionales proveían sin falta el alimento para el rey Salomón y su corte. Cada uno se aseguraba de que no faltara nada durante el mes que se le había asignado. También llevaban suficiente cebada y paja para los caballos reales en los establos. Dios le dio a Salomón muchísima sabiduría y gran entendimiento, y un conocimiento tan vasto como la arena a la orilla del mar. De hecho, su sabiduría superaba la de todos los sabios del Oriente y la de los sabios de Egipto. Era más sabio que cualquier otro, entre ellos Etán, el Ezraíta, y los hijos de Mahol, Hermán, Calcol y Darda. Su fama se extendía por todas las naciones vecinas. Estamos leyendo el primer libro de los Reyes, capítulo 4. Esto está en la Biblia. Lo único que estoy leyendo es una versión actualizada para que sea mejor y más entendible. Pero vean, hermanos, entonces, la fama de Salomón era tanta que los gobernantes de alrededor iban a escucharlo. Segundo punto muy importante, tenía a los pueblos conquistados. ¿Qué significa tener a un pueblo conquistado? ¿Qué le daban? Tributo. Le pagaban impuesto a Salomón, y el impuesto se lo dividían por mes. Y cuando le tocaba a una región, a un país, darle el tributo, ese mes tenían que hacer que todo estuviese completamente listo, que no le faltara al rey absolutamente nada. Bien atendido, muy bien comido, toda su corte muy bien atendida, y entonces era un rey que gozaba de estos privilegios. Pero aún con esto, no se sentían ellos como desplazados, sino que decían, somos parte. Miren nada más qué inteligencia y qué sabiduría. Lo visitaban para escuchar sus consejos y la forma en la que él llevaba su vida y cómo podía darle una enseñanza a los demás. Lo visitaban como era una cuestión incluso de algún país importante, llevaban a las personas para que fueran a preguntarle a él. Siguiente punto. Compuso, en su parte literaria, dice aquí, compuso 3,000 proverbios. ¿Cuántos saben ustedes, hermanos? Imagínense, 3,000 proverbios. ¿Qué más? 5,000 canciones. Podía hablar con autoridad acerca de todo tipo de plantas. Era un hombre que conocía el aspecto de la botánica. Desde el gran cedro del Líbano hasta el diminuto hisopo que crece en las grietas de las paredes. Esto está en la Biblia. Así lo dice la Escritura. Conocía de la ciencia biológica, de lo que tiene que ver con la botánica, desde el árbol más grande hasta la pequeña plantita, hermanos, un hisopo que estaba ahí en ese territorio. ¿Qué más? Era versado en materia de animales, aves, reptiles, peces, y los reyes de todas las naciones enviaban a sus embajadores a escuchar la sabiduría ¿de quién, hermanos? De Salomón. Muy bien, ¿qué les parece este tipo de reino? Estaba imponente, ¿no, hermanos? Imagínense la época en la que este rey gobernaba. La gente que vivía, todos los habitantes bien comidos, decía la Biblia, y vivían felices, tenían su casa, su jardín, su alimento, vivían bien, el rey vivía muy bien, y hermanos, esto se lo gana por una gran decisión que tiene. ¿Cuál es la decisión? Cuando está siendo en sus primeros momentos de vida, le dice como rey, le dice a Dios, dame por favor sabiduría para poder gobernar a este pueblo. ¿Qué aprendemos de esa primera parte? Hermanos, de verdad, Dios no tiene límite cuando tiene su bendición sobre los demás. Todos los que estamos aquí lo podemos constatar. Uno pudiera decir, es que ahorita soy pobre, y es cierto, hermanos, pero estoy seguro
que en algún momento de nuestra vida Dios nos ha abierto las ventanas de los cielos, ¿o no? Y hemos disfrutado y decir verdaderamente esto es maravilloso, sí es cierto. Y Salomón lo tenía como una promesa, como una manera en la que Dios le dijo, no te va a faltar, todos los días de tu vida vas a ser así, por la forma en la que me lo pediste. Y hermanos, incluso hubo una persona que llegó desde un lugar muy lejano, tan solamente para escuchar la sabiduría de este hombre. Mi hermano Alejandro, ¿quién fue? Una reina, ¿verdad? La reina de Saba. ¿Cuál era su nombre? ¿No la han escuchado, hermanos? ¿Cuál era el nombre de esta mujer? Lo voy a poner aquí en la pantalla. Históricamente se conoce como Maqueda. Es el nombre de esta mujer. Era la reina de Saba. Y dice así: el reino de Saba es mencionado en el Antiguo Testamento y también en el Corán como un reino muy rico, conocido sobre todo por Maqueda, la célebre reina de Saba que habría visitado al rey Salomón. La extensión real de este reino es desconocida, sin embargo, los arqueólogos señalan que se encontraba en el sur de la península arábiga, lo que hoy conocemos como Yemen. Puse ahí un mapa y está la península arábiga. Está en uno de los países más ricos del mundo actualmente. Ahí está Arabia Saudita, están los Emiratos Árabes Unidos, y en la parte de abajo alcanzan a ver de color verde oscuro, y es Yemen, y de ahí es donde viene esta mujer, la reina de Saba. Esta mujer, hermanos, cuando llega, vamos a leer en la Biblia, la expresión que tiene cuando escucha lo que Salomón le dice. Dice, yo vengo a hacerte preguntas y yo quisiera son respuestas. Y hermanos, vean lo que dice la Escritura. Vamos a leerlo. Dice la palabra de nuestro Dios. Primer libro de los Reyes, capítulo número 10, versículo número 1. Dice así: y oyendo la reina de Seba la fama de Salomón en el nombre de Jehová, vino a probarle, ¿con qué? Con preguntas. Fíjense lo que dice el versículo 1. ¿Quién lo escucha? La reina de Seba o la reina de Saba, cualquiera de las dos formas es válida. ¿Qué escucharon? La fama de Salomón, pero hace énfasis y dice, la fama la tiene en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jehová. Y entonces dice, voy para probarlo, para retarlo con preguntas, para ver si es cierto que sabe lo que me dicen que sabe. Versículo 2. Y vino a Jerusalén con muy grande comitiva, con camellos cargados de especias y oro en grande abundancia y piedras preciosas. Y como vino a Salomón, propúsole todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le declaró todas sus palabras. Ninguna cosa se le escondió al rey que no le declarase. ¿Creen ustedes que es fácil, hermanos, contestar preguntas? Imagínense, si pusiéramos a mi hermano Jacob Calderón, a mi hermano Rubén Mauriño aquí, y ponemos, hermanos, al concilio, a los hermanos de los obreros, uno dice, ay, los hermanos de los obreros, son preguntas que ya sabemos. No, de verdad. Hay preguntas de verdad que nos hacen, que digamos, ¿de dónde sacó esta? ¿O no es así, mi hermano? Es algo, imagínense ahora el hecho de que llega una mujer. Se nota que es estudiada, no es cualquier personaje, es una mujer sabia, que conoce cosas y que viene a probarle y dice a ver si verdaderamente sabe lo que me han dicho que sabe. Y entonces, hermanos, todo lo que le preguntó lo responde Salomón. Y la maravilla de todo esto es, ¿qué es el hombre? El hombre, hermanos, por más inteligencia que tengamos, siempre vamos a tener límites. La maravilla de estos textos es la fama que tenía Salomón era por Jehová, era por nuestro Dios. Voy a seguir leyendo. Dice así, versículo número 4. Y cuando la reina de Seba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, el asiento ¿de quién? De sus siervos. ¿Qué es el asiento de sus siervos? Las habitaciones, el asiento de sus siervos, el estado y vestidos de los que les servían,
sus maestresalas y sus holocaustos que sacrificaba en la casa de Jehová, quedóse, ¿qué palabra ocupa, hermanos? Enajenada. ¿Qué les parece esta palabra? ¿Cómo quedó esta mujer? Hermanos, no siquiera ocupa la palabra sorprendida. ¿Cuál ocupa, hermanos? Una expresión que es, se quedó pasmada, enajenada de la forma que vivía Salomón, de cómo se vestirían los que le servían. Imagínense, hermanos, que cuando lo ve dijo, ¿qué es esto? Hasta el que le sirve a Salomón, que es el siervo, se viste de una manera increíble. ¿Qué más? Versículo siguiente. Y dijo al rey, número 6, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Yo no lo creía, hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aun la mitad fue lo que se me dijo. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus varones, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel y te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Y dio ella al rey 120 talentos de oro y muy mucha especiería y piedras preciosas. Nunca vino tan grande copia de especias como la reina de Seba dio al rey Salomón. Imagínense, hermanos, un talento de oro era muchísimo dinero. ¿Cuánto le dio? Le dio 120 talentos de oro. Si vemos más adelante cuando Salomón empieza a construir la casa, manda a comprar oro y, hermanos, se gasta 20 y tantos talentos de oro. Y aquí, ¿cuánto se está gastando? ¿Cuánto le están dando? 120, hermanos. Y además de esto, la reina de Seba le dice las palabras que, hermanos, hacen sentir muy orgulloso a Salomón, ¿o no? Nunca jamás había escuchado. Es más, ni siquiera la mitad de lo que había escuchado. Es más sabio que todo. Y aquí vemos algo también muy interesante. La reina de Seba, o de Saba, había leído la Biblia. ¿Sí o no, hermanos? ¿Por qué creemos eso? Porque le dice, Jehová tu Dios, lo conoce. ¿Qué más? Siempre ha amado Dios, ¿a quién? A Israel. ¿Cómo lo sabía? Tenía que haber estudiado y leído las Escrituras. Y entonces dice, siempre ha amado Dios a Israel y bienaventurados los que están aquí, y por eso te puso a ti como el rey de Israel. Muy bien, hermanos, qué maravilla de historia. Salomón tenía mucha sabiduría, podía tomar decisiones difíciles. ¿Se acuerdan una de ellas? En la Biblia hay un caso muy conocido, y este caso lo vamos a mencionar nada más porque aunque está escrito, ustedes ya lo conocen. Y hermanos, aquí lo que se nota es la habilidad para conocer el pensamiento humano. Dice que llega una mujer, vamos a recordar la historia, hermano Jacob, ¿cómo es la historia? Para que nos acordemos. Son dos mujeres. Se presentan delante de Salomón. Sí. Una trae un caso, y el caso es que dormían pues en la misma habitación las mujeres, en el mismo lugar, y una accidentalmente mata a su pequeño. En este sentido, una de las mujeres habilidosamente cambia al pequeño para pues seguir teniendo esa descendencia. Llegan ante Salomón y le dicen cuál era el veredicto, ¿no? Que ella quería defender al niño vivo como de su propiedad y dejar a la mujer que no había tenido el accidente pues con el niño muerto, ¿no? Y sí. Al final Salomón logra ver la intención de la mujer que hace este intercambio, ¿no? Y con una frase que dice pues vamos a dividir al niño, ¿no? a la mitad. Sí. Y obviamente la verdadera madre es la que apela a la misericordia y dice no lo haga, mejor déjenselo a la otra mujer a fin de que viva este pequeño. Y entonces Salomón sí se da cuenta de esta intención, y yo creo que es parte de esa sabiduría y del espíritu que Dios había puesto en su mente para poder discernir todas estas cuestiones. Así es. Qué tristeza, hermanos, es que el ser humano sea así, que busque, hermanos, cómo
poder solucionar una situación a mi favor. La mujer tiene a su hijo, lo asfixia. ¿Ha pasado o no creen que pasa, hermanos? Las mujeres cuando están dormidas pueden tener a su bebé a un lado y no se dan cuenta cuando están dormidos y los pueden asfixiar. Esto ha pasado, incluso en la iglesia ha ocurrido alguna vez. Entonces, ¿qué pasa? La cambia y dice, voy a quedarme con el niño vivo. Hermanos, no era su hijo, ¿y qué quería? Quedarse con el niño que estaba vivo. Y entonces la otra mujer dijo, es que no es justo, tenemos que hacer algo para remediar esto. Y la mujer de quien no era el hijo dijo, bueno, está bien, ¿cuál es tu solución? Y dice Salomón, vamos a matar al niño, lo vamos a dividir y le vamos a dar una parte a una y una parte a la otra. Y hermanos, era una decisión que hasta el día de hoy decimos que es salomónica, ¿o no es así, hermanos? Mitad para una y mitad para la otra. Pero ella tenía una intención, esa es la interesante de todo eso. Llegó al sentimiento y dijo, la verdad, exactamente, la verdadera madre va a decir que no lo maten. No me importa que se quede la otra con el bebé, lo que me importa es que el niño viva. Y hermanos, ahí es donde Salomón dice, tú eres la verdadera madre, porque tú dijiste, no lo maten, mejor dénsela a la otra. Y hermanos, y la otra dijo, sí, mátenlo y pártanlo. ¿Cómo es, hermanos, la naturaleza humana, verdad? Y la inteligencia que uno tiene que tener para gobernar a un pueblo y tomar decisiones. Es por ello, hermanos, que me sorprende a mí en todos los sentidos un hombre como él, como Salomón. Un hombre que supo pedir sabiduría, que supo hacer cosas, que construyó, si vemos en la parte bíblica también, construyó ciudades, construyó cuestiones de ingeniería, construyó también baluartes, hizo muchas cosas para construir un país en las mejores condiciones y que el pueblo estuviera bien. Sin embargo, hermanos, no toda la parte de la vida no nos va bien siempre. No todas las decisiones que el hombre toma son las mejores en la vida. La enseñanza de hoy, hermanos, es que una decisión buena no es suficiente para toda la vida. Uno puede decir, ya tomé una muy buena decisión y estoy viendo las bendiciones de Dios, y es cierto, pero hay que mantenerse, porque si uno toma una buena decisión, pero después pasan años y años y años, y al final de mis días tomo una decisión equivocada, el mismo Salomón escribió, entonces todo lo bueno que hiciste pareciera que se agota el valor con una sola mala decisión que hayas tomado. ¿Se acuerdan de ese verso? Las moscas muertas hacen heder el perfume del perfumista, así como una pequeña locura aquel que es sabio. Él mismo lo escribió y sin embargo a él mismo le ocurrió, hermanos. Vean lo que vamos a encontrar aquí en la Biblia. Primer libro de los Reyes, capítulo número 11. Vamos a leer esta parte de la Escritura. Primer libro de los Reyes, capítulo número 11, versículo número 1, dice así. Primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículo número 1. Empero el rey Salomón amó, a más de la hija de Faraón, muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Idumea, a las de Sidón y a las eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no entraréis a ellas, ni ellas entrarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres torcieron su corazón. Y ya que Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidonios, y a Milcom, abominación de los amonitas. E hizo Salomón lo malo en los ojos de Jehová, y no fue cumplidamente tras Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un alto a Quemos, abominación de los de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, abominación de los hijos de Amón.
Y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban perfumes y sacrificaban a sus dioses. Y enojóse Jehová contra Salomón, por cuanto estaba su corazón desviado de Jehová Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé el reino de ti y lo entregaré a tu siervo. Empero no lo haré en tus días, por amor de David tu padre. Romperélo de la mano de tu hijo. Sin embargo, no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor de David, mi siervo, y por amor de Jerusalén, que yo he elegido. ¿Qué le pasó a Salomón ya siendo viejo, hermanos? Dice la Biblia, hermanos, que durante muchos años fue un hombre sensato, un hombre cerca de Dios, un hombre que dijo: yo sé exactamente cómo hacer la voluntad de Dios. Pero la influencia que tenía de las personas que amaba y que no eran israelitas, cada mujer de ellas tenía un Dios distinto. ¿Y qué creen que pasaba, hermanos? Le decían al rey: hazme un lugar donde ir a adorar a mi Dios. Y entonces, ¿qué hizo Salomón? Les puso su altar. Hermanos, es como si en nuestros tiempos tuviéramos de otras religiones y que, hermanos, se les pusiera a cada persona un altar diferente. Dice la Biblia que Dios se le aparece a Salomón 2 veces y le dice: ¿sabes qué, Salomón? No es correcto lo que estás haciendo. ¿Y Salomón qué hacía? Lo seguía haciendo. Y la tercera vez, ¿qué ocurrió? Se le acerca a Dios y le dice: ¿sabes qué? No hay más remedio. Voy a romper toda esta maravilla que has edificado. ¿Por qué era un castigo? Porque Salomón fue el único rey de Israel que tuvo un reino tan próspero como este. Porque nunca jamás había existido un templo como el que construyó Salomón. Porque no había existido una sociedad tan próspera, tan abundante como esa. ¿Y qué hace Dios? Rompe exactamente lo que disfrutaba tanto y que Salomón se había ganado con una muy buena decisión anteriormente. ¿Qué hace Dios? Le rompe toda la estructura. ¿Qué hace? Voy a dividir a tu reino. Solamente porque amé a David, no lo voy a hacer en tus días, pero lo voy a hacer en los días de tu hijo. ¿Qué va a ocurrir? Voy a romper el reino. ¿Y saben qué pasa en ese momento? Cuando se rompe, no solamente es de un lado Israel y Judá, sino que comienzan las guerras civiles. ¿Qué es esto? Comienzan a pelearse entre ellos, un pueblo contra el otro, y comienza la guerra civil. Cuando hay guerra, ¿qué pasa? ¿Hay abundancia? No, hermanos, ¿qué hay? Hay escasez, hay angustia, hay muerte. Y entonces vieron a esos niños que antes jugaban en las calles adornadas y prósperas de Jerusalén. Ahora, hermanos, había muerte, había destrucción, había angustia, había hambre. Y esto le dijo: solamente lo voy a hacer, no en tus días, solamente porque amé a tu padre David. Pero va a tener que ocurrir, y pasa eso. Y hermanos, Salomón se da cuenta que eso va a ocurrir. Otro punto importante es: Salomón, ¿Dios lo iba a dejar pasar así nada más? No. ¿Qué va a ocurrir con Salomón? Ya está viejo, ya está grande. Le dicen: va a dividirse tu reino, pero en tu momento va a ocurrir algo. ¿Qué va a ocurrir? Mi hermana, ¿no se acuerda? ¿Qué ocurre en su momento, en su tiempo? Antes que no tenía. Recuerden que la etapa más próspera y seguridad y paz que tenía Israel fue ¿con quién? Con Salomón. ¿Qué creen que llega a su tierra? Guerra. ¿Qué pasa con Salomón? Por primera vez, hermanos, se levantan problemas, enemigos que no tenía antes. Vean lo que dice el siguiente versículo. Primer libro de los Reyes que tenemos, capítulo 11, versículo 14. Y Jehová suscitó
Miren lo que dice la Biblia. ¿Quién lo suscita? Dios. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, a Adad Idumeo, de la sangre real, el cual estaba en Edom. Porque cuando David estaba en Edom y subió Joabe, general del ejército, a enterrar los muertos y mató a todos los varones de Edom, porque 6 meses habitó allí Joabe y todo Israel, hasta que hubo acabado a todo el sexo masculino en Edom. Entonces huyó Adad y con él algunos varones idumeos de los siervos de su padre y fuese a Egipto. Era entonces Adad muchacho, ¿qué hermanos? Pequeño. ¿Quién se levanta? Se levanta Adad, pero no es el único. Vean, vamos a seguir adelante. Dice el versículo número 23. Despertóle también Dios por adversario a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Adad en ese rey de Soba, y había juntado gente contra él, y habíase hecho capitán de una compañía cuando David deshizo a los de Soba. Después se fueron a Damasco, y habitaron allí e hicieronle rey de Damasco. Y fue adversario a Israel todos los días, ¿de quién? De Salomón. Y fue otro mal con el de Adad, porque aborreció a Israel y reinó sobre la Siria. Versículo 26. Asimismo, Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, y hermanos, comienza la historia de también de Jeroboam. ¿Qué pasa? ¿Cuántos adversarios le salen a Salomón? Al menos aquí vemos 3 adversarios. Cuando digo adversarios, ¿qué querían? No la guerra solamente. ¿Qué querían? Su trono, hermanos. Querían sublevarse y quitarle el trono que tenía Salomón. ¿Y qué edad tenía ya este hombre? Ya era un anciano, hermanos. Imagínense salir a la guerra en estas condiciones. ¿Cómo le fue? Todos los días de su vida restantes tuvo esta enemistad con la gente y se levantaron. Finalmente muere Salomón, reina su hijo. ¿Cómo se llamó su hijo? Roboam, y se enfrenta a uno de estos 3 enemigos. ¿Contra quién? Contra Jeroboam. ¿Y qué es lo que ocurre? Hermanos, se divide el reino como Dios le había dicho, y Roboam no supo entender las cosas. Jeroboam se levanta, se rebela y se lleva a 10 tribus hacia otro lado. Y hermanos, se acabó la prosperidad. ¿Qué aprendemos de la historia de Salomón? Hermanos, voy a leerles de las cosas que aprendemos. Primera cosa, cuando buscamos a Dios con todo corazón, lo vamos a encontrar. ¿Sí o no, hermanos? Salomón lo encontró verdaderamente. ¿Lo buscó de corazón? ¿Fue honesto en ese momento? Sí, hermanos. ¿Se acuerdan la oración que hace Salomón cuando inaugura el templo? Hermanos, es una oración formidable. Una oración que le dice a Dios: reconozco la grandeza que tienes, e incluso le llega a decir a Dios: yo sé que el ser humano va a tener tu misericordia siempre y cuando guarde los mandamientos. Lo sabía, hermanos, perfectamente. Y en esa oración lo dice completamente, lo dice claramente a Dios. Y hace una oración de las más espléndidas que están en la Biblia. Los pueden ustedes leer en el primer libro de los Reyes. Se inaugura el templo y Salomón hace una fiesta, hermanos. Dice que había, cuando estaban haciendo los holocaustos, estaban los músicos tocando, había la alabanza constante, hermanos, se sacrificaron una cantidad inmensa de animales, y Salomón, con una efusividad, hermanos, comparte al pueblo y le dice: esta maravillosa obra es porque Dios nos ha permitido tener este templo. Así que yo les he platicado alguna vez, el templo de Salomón tenía en la parte delantera del templo las alas de un ángel, y eran, hermanos, de oro. Imagínense, era solamente una parte, las piedras, la madera, el oro que llevaba. El lugar, hermanos, era un templo verdaderamente formidable. Esta era solo una de sus obras, de todo lo que hizo Salomón. Y entonces aprendemos que cuando buscamos a Dios, realmente nos contesta. Cuando honramos a Dios, ¿qué hace Dios con nosotros? Nos honra también. No hay manera en la cual aquella persona que honre a Dios pase desapercibido por el Creador. Si nosotros honramos a Dios, Él nos va a honrar. ¿Qué significa honrar?
decía Dios, mira, te voy a poner por cabeza y no por cola. ¿Qué significa? ¿Vas a estar en qué posiciones? Entre los primeros y no entre los últimos. ¿No nos gustaría de veras, hermanos, siempre ser así? Que si estoy en el trabajo, entonces nos pongan como de los primeros y no de los que ya están para correr en la empresa, ¿verdad, hermanos? Sino que digamos, estamos en esta posición, te pongo en una posición en la que tus enemigos vienen hacia ti y así como vienen hacia ti, se regresan, dice la Biblia, derrota batida. Es como se regresan ya sin intenciones de hacerte daño porque no lo pueden hacer. Así que entonces, hermanos, si honramos a Dios, Él nos va a honrar. Segundo punto, Dios nos capacita para llevar a cabo las actividades que necesitamos hacer. ¿Qué le da Dios a Salomón? Sabiduría. ¿Qué necesitamos nosotros? Sabiduría. ¿Creen ustedes que así como a Salomón, si ustedes le piden a Dios sabiduría, Él se las va a dar? Hermanos, para cualquier cosa. Dice la Escritura, si alguien tiene falta de sabiduría, ¿qué tenemos que hacer? Pídasela, demándesela ¿a quién? A Dios. Y no solamente en el aspecto religioso, me refiero a los aspectos de todo tipo, hermanos. No los judíos, los israelitas, son del pueblo que más premios Nobel ha ganado. Y hermanos, porque en muchísimos lugares puede estar su presencia y su manera de entender la vida. Siguiente punto, la vida espiritual es una lucha permanente, ¿o no es así? No es suficiente un buen comienzo. Por eso decía Salomón mismo, no es bueno solamente el día del nacimiento, sino que, hermanos, es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Por qué? Cuando uno nace, no sabes qué decisiones vas a tomar. Pero cuando una persona muere, ¿qué pasa? Ya sabemos qué decisiones tomó y ya nuestro Dios tiene también la recompensa para esa persona. Así que por eso dice Salomón, es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Pero hermanos, un buen comienzo no es suficiente para terminar bien. Lo siguiente, hermanos, podemos pedirle sinceramente a Dios que incline nuestro corazón hacia Él. Eso es una realidad, como Salomón lo hizo. Podemos ponernos de rodillas y de verdad sentir a Dios. Pero si lo sentimos un día, 2, un año, y se nos acaba ese amor a Dios, hermanos, no va a ser suficiente para las cosas que necesitamos. Y por último, hermanos, nos hace una gran recomendación. Vamos a ver unos proverbios que él escribe. Proverbios capítulo número 12, para terminar nuestro tema, dice así. Proverbios, capítulo número 12, versículo número 1 dice la palabra de Dios. Capítulo 12 de Proverbios, versículos 1 hasta el número 7. El que ama la corrección, ¿qué le ocurre, hermanos? Ama la sabiduría. De verdad, este texto es mucho más difícil que leerlo, ¿o no? ¿A algunos de ustedes les gusta que los castiguen? Por supuesto que no. ¿Y qué dice el verso? Es amar que te castiguen. Pero esto de verdad a nadie le gusta que ni siquiera nos hablen mal. Entonces vean lo que dice. El que ama la corrección, ama la sabiduría. Tan solo con esa primer parte ya entendemos la clase de sabiduría que tenía este hombre. Mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será movida. Versículo 4. La mujer virtuosa corona es de su marido, mas la mala como carcoma en los huesos. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos son engaño. Las palabras de los impíos son para acechar la sangre, mas la boca de los rectos los librará. Dios trastornará a los impíos y no serán más, mas la casa de los justos, ¿qué le va a ocurrir, hermanos? Permanecerá. Es un hombre que le tocó vivir cosas difíciles en su vida. Un hombre, hermanos, nacido de esta mujer, Betseba. Estoy seguro que no una sola persona, varias,
le recordaron el origen que tuvo siendo hijo de esta mujer y de David. Y sin embargo, él tenía que sobreponerse a los problemas, intentar, hermanos, tener lo que su padre le había enseñado, diseñar una ciudad, diseñar un templo, construirlo, hacer alianzas con todos los vecinos que estaban, ser diplomático, tener la habilidad política, hermanos, para poder construir una nación, un imperio. Un hombre excepcional, un hombre, hermanos, de verdad inteligente, sabio, y un hombre que en su avanzada edad tuvo el problema de que toda esa sabiduría le costó trabajo, hermanos, para poderla encauzar. ¿Qué aprendemos, hermanos? Esta historia no nos dice que no repitamos la historia que tuvo él, porque si Salomón, con toda la sabiduría que tuvo, se orilló a cosas que no eran correctas, mucho más personas como nosotros, que no tenemos tanta sabiduría y que fácilmente nos podemos ir por un pensamiento diferente. Así que, hermanos, esa es una situación muy importante. La otra, Salomón nos enseña algo que es determinante para el hombre. En su libro de Eclesiastés, al final escribe que el hombre debe de buscar a Dios y debe de guardar sus mandamientos, porque esto es el todo del ser humano. ¿Qué es esto? Cuando el ser humano dice, de verdad entiendo que los mandamientos de Dios, eso no los puedo cambiar. Entonces tengo que hacer todo lo que Dios me dice, pero no por una obligación, sino porque me siento completamente claro que eso es lo bueno para mí. Así lo entendió Salomón. Y de lo otro, de la vida normal, de la vida de cada día, no me refiero a los mandamientos porque eso no los podemos cambiar, me refiero a la vida normal. ¿Qué recomendación nos da este hombre llamado Salomón? Hay un libro que tengo en casa que se llama Humash. Es un libro que trae todos los libros del Antiguo Testamento y los trae en hebreo y en español. Y hermanos, es una traducción directamente del hebreo. Y ahí encontré precisamente este libro. En hebreo se dice Coelet, que es Eclesiastés o el predicador, y nos hace una recomendación para la vida diaria, para que concluyamos con esto. ¿Quieren leerla, hermanos? Está en Eclesiastés. Voy a pedir a mis hermanos que la desplieguen en pantalla y se las voy a leer, hermanos, para terminar. Dice así. ¿Ya está ahí? Creo que está un poquito chico, hermanos, pero dice así. He visto todo durante mi vana existencia. A veces el justo perece pese a toda su rectitud, y a veces el perverso perdura pese a toda su maldad. No seas ni excesivamente justo, ni desmesuradamente sabio. ¿Para qué quedarte desolado? No seas demasiado malvado, ni tampoco un insensato. ¿Por qué morir antes de tu hora? Es mejor que te aferres de uno y de lo otro no desistas, porque el temeroso de Dios ha de desempeñarse en todo. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice Salomón? Mira, cuando a veces quieres ser muy exigente, contigo mismo incluso, es cosa que va a ser difícil tu vida. Y en el otro extremo, si eres demasiado permisivo, eso también no va a ayudarte porque vas a ser un insensato. Y entonces, ¿qué te puede ocurrir? Que vas a morir antes que estaba determinado que murieras. Entonces, ¿qué dice Salomón? Busca el equilibrio. No dejes ni lo uno ni lo otro. Aprende a vivir la vida. Así que, hermanos, en esta parte de la Escritura, yo quiero invitarles para que podamos estudiar, reconocer y aprender de una vida que pudo haber sido la nuestra, o que puede ser la nuestra, o que nos puede ocurrir a nosotros, y que es esto, el que podamos nosotros amar a Dios con tanto fervor, pero por una pequeña mala decisión podamos echar a perder todo aquello que ha funcionado bien para nosotros. Así que, hermanos, Salomón nos invita precisamente a eso. Último verso, nos ponemos todos de pie, hermanos, y vamos a leer Proverbios 14, versículo número 27, y dice la palabra de nuestro Dios de esta manera. Proverbios, capítulo número 14, versículo número 27, dice ahí. ¿Estamos ahí? Dice la palabra del Creador. Leamos juntos.
El temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. Amén. ¿Qué dice Salomón? Cuando uno está con Dios, esto es como si, hermanos, la vida surgiera de ahí mismo. El temor de Jehová es manantial de vida que necesitamos con Él. Que Dios los bendiga, hermanos, paz a vosotros. En TV Churubusco y la Iglesia de Dios Israelita estamos comprometidos a ofrecerte contenido que enriquezca tu comprensión y amor por las Escrituras. Todos los días presentamos un nuevo tema bíblico, cuidadosamente preparado para ayudarte a nutrir tu relación con Dios. Si deseas recibir notificaciones de nuestros nuevos temas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. De esta manera, no te perderás de ninguno de nuestros mensajes. En TV Churubusco estamos dedicados a proporcionarte recursos que faciliten tu estudio de la Palabra de Dios. Si deseas conocer más de nuestro contenido, búscanos en Facebook, YouTube o Spotify. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Los esperamos en el siguiente. Paz a vosotros.